Papacitos y mamacitas, agárrense porque esto se va a poner bueno. Fuego, su tía Mona está aquí con ustedes para desmenuzar uno de los chismes más escandalosos y polémicos del momento. Y es que mi sobrino, el gran Máster Gorila, me pidió que viniera a platicarles sobre este tema que está en boca de todos. Y vaya que hay mucho que decir. Lo que está pasando entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez no es cualquier pleito de pareja ni un simple malentendido. No, mis amores, esto ya escaló a un nivel donde se habla de denuncias ante la fiscalía, acusaciones graves y hasta patrullas vigilando la casa de Alicia. ¿Qué fue lo que pasó para que una historia de amor tan icónica terminara en un escándalo de esta magnitud? Aquí se los voy a contar con lujo de detalle. Porque una cosa es que la prensa te saque chismes, y otra muy distinta es que la autoridad tenga que intervenir. Y aquí no estamos hablando de un rumor sin fundamento, sino de una serie de eventos que han puesto a Cruz Martínez en el ojo del huracán. Y lo peor de todo es que su respuesta ha dejado más dudas que respuestas. ¿Por qué se está defendiendo atacando a los medios en lugar de desmentir las acusaciones con pruebas? ¿Por qué se ha mantenido al margen cuando su imagen está siendo destrozada? Y lo más importante, ¿qué papel juega su familia en todo esto? Porque, papacitos, en este pleito hay un ingrediente extra que lo hace aún más turbio, la versión de la hija de Alicia, Melanie, quien con un comentario en redes dejó entrever que aquí hay algo más profundo. ¿Será que hay brujería de por medio? ¿Que alguien está manipulando la situación? ¿O simplemente estamos ante un caso donde la verdad está siendo contada solo a medias? Aquí no nos quedamos con lo que dicen los medios, aquí vamos a analizar todo con lupa, conectar los puntos y entender qué está pasando realmente. Vamos a hablar de las denuncias, la reacción de Cruz, la historia de Alicia y lo que esto significa en términos legales, mediáticos y familiares. Porque este escándalo está lejos de acabar, y la tía Mona les va a contar hasta el más mínimo detalle. Pónganse cómodos, porque esto apenas comienza. Primer acto, la víctima habla y el silencio del otro lado. A ver, papacitos, aquí es donde la historia empieza a tomar forma, y donde nos damos cuenta de que esto no es cualquier escándalo pasajero, sino algo que tiene implicaciones mucho más serias. Porque, cuando una mujer se arma de valor para denunciar 3 veces ante la fiscalía y, además, ya tiene una patrulla afuera de su casa, es porque la cosa no está para tomarse a la ligera. Alicia Villarreal rompe el silencio, se presenta con su abogada y deja claro que ha puesto en manos de la autoridad lo que ha vivido. Y ojo con esto, porque no estamos hablando de un chisme de pasillo ni de una pelea mediática, estamos hablando de un proceso legal en curso. Y es que, cuando una denuncia es presentada ante la fiscalía, hay 2 posibles escenarios. Que la denuncia sea desechada por falta de pruebas o porque no se sostiene legalmente. Que las autoridades encuentren elementos suficientes para actuar de inmediato. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una patrulla asignada para vigilar la casa de Alicia. ¿Y eso qué nos dice? Que la fiscalía ya detectó un nivel de riesgo suficiente como para tomar medidas preventivas. Porque, mis amores, no es tan fácil conseguir protección policíaca, y menos en un país donde la burocracia suele hacer que las víctimas tengan que rogar para que las protejan. Entonces, aquí ya entramos en terreno delicado. Si las autoridades determinaron que Alicia necesita vigilancia, es porque lo que ha denunciado tiene peso y representa un riesgo real. Y esto cambia completamente el panorama. Ya no es un simple él dijo, ella dijo, sino un caso donde la fiscalía está tomando cartas en el asunto. Ahora, vayámonos al otro lado de la historia. El silencio de Cruz Martínez, estrategia, culpa o desesperación. Mientras Alicia Villarreal habla, denuncia y pone a la justicia de su lado, Cruz Martínez ha optado por el silencio. Y aquí es donde surgen muchas preguntas. Porque, cuando alguien es acusado de algo tan fuerte, lo lógico sería salir a defenderse con pruebas, testimonios o cualquier elemento que desmienta las acusaciones. Pero en lugar de eso, Cruz ha decidido quedarse callado. Aquí podemos plantearnos varias hipótesis. El miedo a la opinión pública. Cruz sabe que, en estos tiempos, la balanza mediática suele inclinarse a favor de la víctima desde el inicio. Y en casos de violencia, la sociedad ya no tiene paciencia para darle el beneficio de la duda a los acusados. Tal vez piensa que, si habla, solo avivará el fuego y prefiere esperar a que el escándalo pase. La estrategia legal. También existe la posibilidad de que sus abogados le hayan aconsejado guardar silencio para no autoincriminarse. En temas legales, cualquier palabra mal dicha puede ser usada en su contra. Y si su equipo legal está analizando la situación, es probable que le hayan recomendado no dar declaraciones hasta tener una estrategia clara. La desesperación y la negación. Aquí entramos en terreno psicológico.
Porque, si Cruz Martínez realmente se siente acorralado, su reacción natural puede ser negar lo que está pasando, minimizarlo o incluso convencerse de que esto es solo un pleito pasajero. Es un mecanismo de defensa muy común. Cuando alguien es señalado por algo grave, a veces la reacción es evitar el tema, fingir que no está pasando o esperar a que se enfríe la situación. El enojo y la sensación de traición. Por lo que ha dejado entrever en sus pocas declaraciones, Cruz está resentido con los medios, particularmente con Ventaneando. Su mensaje fue claro. ¿Para qué quieren oír mi versión si ya tomaron partido? Esta frase es clave, porque nos habla de un hombre que siente que ya ha sido juzgado y condenado sin derecho a defenderse. Para él, los medios no quieren la verdad, solo el morbo. La realidad mediática, cuando el silencio se convierte en una sentencia. Pero, papacitos, aquí hay un detalle que Cruz parece estar ignorando. Cuando te acusan de algo grave y decides no hablar, el silencio no te protege. Te condena. Porque, si él realmente fuera inocente, lo primero que haría sería dar la cara y presentar pruebas que lo respalden. Pero al optar por el hermetismo, lo que está logrando es que la narrativa de Alicia Villarreal se imponga sin resistencia. Y esto es un error estratégico. En un escándalo como este, el que no habla, pierde. Y más aún cuando la historia de la víctima ya está respaldada por la fiscalía. Aquí entramos en una situación donde, más allá de lo que realmente haya pasado, la percepción pública empieza a inclinarse a favor de Alicia, porque ella sí ha hablado, sí ha denunciado y sí ha tomado acción. Mientras tanto, Cruz parece estar dejando que la marea lo arrastre sin pelear. El factor de género, cuando la sociedad ya no tolera la violencia. No podemos ignorar otro elemento importante: los tiempos han cambiado. Hace 20 o 30 años, en casos como este, la reacción de la sociedad era más tibia, pero hoy en día, cualquier acusación de violencia se toma con mucha más seriedad. Y cuando hay una denuncia, la opinión pública no espera a que se resuelva en los tribunales, sentencia primero y pregunta después. Esto es algo que Cruz Martínez no parece estar entendiendo. Porque su mensaje a los medios da la impresión de que siente que está siendo tratado de manera injusta. Pero, en el contexto actual, no basta con quejarse de la prensa, hay que demostrar con hechos lo que realmente pasó. Y aquí viene el detalle más importante: cuando se trata de violencia, las palabras no son suficientes. No basta con decir jamás haría algo tan horrible, como él declaró. Porque eso no es una prueba, es solo una opinión personal. Y en un caso así, lo que importa son los hechos, las pruebas, los testigos, las evidencias. ¿Qué sigue ahora? La pelota está en la cancha de Cruz Martínez. Si sigue guardando silencio, su imagen se seguirá deteriorando. Y si en algún momento decide hablar, ya no bastará con una simple declaración. Va a necesitar una estrategia sólida, pruebas contundentes y una narrativa clara. Mientras tanto, Alicia Villarreal sigue avanzando con su caso, con la fiscalía de su lado y con una opinión pública que, hasta ahora, la está apoyando. Este es solo el primer acto de esta historia, pero lo que venga después podría definir el futuro de ambos. Porque si algo está claro es que esto no es un simple escándalo, es un conflicto que podría terminar en consecuencias legales reales. Así que, mis amores, esto apenas comienza. Y aquí su tía Mona les va a seguir contando todo con lujo de detalle, porque esto está lejos de acabarse. Agárrense, porque el segundo acto se viene aún más fuerte. Luces de policía fuego. Segundo acto, la respuesta de Cruz, una mezcla de queja y desafío. Papacitos, llegamos a un punto crucial en esta historia, porque aquí es donde Cruz Martínez finalmente rompe su silencio, pero lo hace de una manera que en lugar de aclarar las cosas, las vuelve aún más turbias. Y ojo, porque su declaración no fue una defensa clara ni una explicación detallada, fue una queja envuelta en desafío. El mensaje aventaneando, ¿realmente quiere hablar o solo reclama? Cuando Cruz finalmente se dirige a los medios, lo hace con un tono de frustración y resentimiento. Su mensaje fue más o menos este: ¿para qué quieren oír mi versión si ya tomaron partido? Y con esta frase, lo que realmente está diciendo es que siente que los medios ya lo juzgaron y condenaron sin escucharlo. Básicamente, lo que está haciendo es reclamar que los medios ya están del lado de Alicia y que, pase lo que pase, él no tendrá un juicio justo en la opinión pública. Hasta cierto punto, no está del todo equivocado. Porque cuando hay una acusación fuerte de este tipo, la opinión pública rara vez le da el beneficio de la duda al acusado. Pero aquí hay un problema enorme: si no quiere que lo condenen sin escucharlo, entonces lo lógico sería que hablara, que contara su versión, que diera pruebas. Pero no. En lugar de eso, lo único que hace es reclamar que los medios ya decidieron su destino. ¿Y eso qué genera?
Que su silencio, en lugar de ayudarlo, lo haga ver aún más culpable. La frase más complicada de toda su declaración. Aquí hay algo que no podemos pasar por alto. En su mensaje, Cruz dijo algo que levantó muchas cejas. Jamás en mi vida haría algo tan horrible. Papacitos, esto es un clásico en estos casos. Cuando alguien es acusado de algo grave, hay dos tipos de respuestas. La respuesta basada en pruebas. Ese día yo no estaba ahí, tengo testigos, hay videos que lo demuestran. No hay una sola prueba en mi contra porque esto es falso. La respuesta basada en emoción. Jamás haría algo así. Es impensable que yo pudiera hacer algo como esto. ¿Ven la diferencia? Una es objetiva, con hechos claros, y la otra es una declaración subjetiva, basada en percepción. Y esto, en un caso tan delicado, es un error. Porque si realmente es inocente, debería estar presentando pruebas, desmintiendo con hechos, no con frases emocionales. Aquí la pregunta clave es, ¿por qué no se está defendiendo con pruebas concretas? ¿No tiene cómo demostrar que lo que dice Alicia es falso? ¿O simplemente no ha entendido la gravedad del asunto y cree que con quejarse del trato de los medios es suficiente? Porque, papacitos, si algo hemos aprendido con los años, es que la verdad se defiende con hechos, no con declaraciones que suenan a excusa. El dardo aventaneando y la indignación de Patti Chapoy. Uno de los puntos más tensos de esta historia es que Cruz Martínez arremete contra Ventaneando, diciendo que ellos ya lo juzgaron, ya lo condenaron y ya lo decapitaron en la plaza pública. Y aquí hay un detalle clave, Ventaneando se defiende diciendo que, en realidad, han tratado de contactarlo para escuchar su versión, pero que él no ha respondido. ¿Quién tiene razón aquí? Si Ventaneando de verdad lo ha buscado y él no ha respondido, entonces su argumento de que no lo dejan hablar se cae completamente. Si Ventaneando realmente ha inclinado la balanza del lado de Alicia sin darle espacio a Cruz, entonces su queja podría tener algo de fundamento. Pero aquí volvemos al punto anterior, aunque fuera cierto que los medios lo están condenando, la única manera de revertir eso es saliendo a defenderse. Porque, hasta ahora, lo único que ha hecho Cruz Martínez es acusar a los medios de tratarlo injustamente, pero no ha hecho nada para cambiar la narrativa. El doble riesgo de su posición. Aquí hay algo que Cruz Martínez probablemente no está entendiendo, y es que su actitud lo está metiendo en un problema aún más grande. Porque, al mantener esta postura, está generando dos escenarios peligrosos. El silencio como aceptación de culpa. La gente ya está interpretando su falta de defensa clara como una señal de que no tiene argumentos sólidos para demostrar su inocencia. El riesgo legal de hablar sin pruebas. Si en algún momento decide romper el silencio pero lo hace sin pruebas, cualquier declaración que dé podría ser usada en su contra. Y esto lo pone en una situación donde no hay un solo camino fácil. Si sigue callado, pierde. Si habla sin pruebas contundentes, también pierde. Aquí es donde entra en juego la gran pregunta, ¿por qué no está usando los medios a su favor? Si su versión es diferente a la de Alicia, que la cuente con detalles. Si hay testigos que pueden desmentir la historia de Alicia, que los presente. Si tiene pruebas que puedan limpiar su nombre, que las muestre. Pero, hasta ahora, lo único que ha hecho es quejarse. Y eso, papacitos, no lo está ayudando en lo absoluto. Conclusión, una defensa débil que lo pone en jaque. En este punto de la historia, Cruz Martínez se encuentra en una posición extremadamente desfavorable. Se está quejando de que lo están juzgando, pero no está haciendo nada para cambiar la narrativa. Está usando argumentos emocionales en lugar de pruebas concretas. Los medios siguen esperando su versión, pero él no la está dando. Y aquí hay algo que no podemos ignorar, el tiempo no juega a su favor. Porque mientras más pase el tiempo sin que él hable, más se solidificará la idea de que Alicia está diciendo la verdad y él simplemente no tiene cómo defenderse. Así que, mis amores, la pregunta que nos queda en este momento es: ¿cuánto tiempo más va a permanecer en silencio antes de que sea demasiado tarde para limpiar su nombre? Porque, aunque parezca que esta historia ya está escrita, aún quedan muchas piezas en el aire. Y en el siguiente acto, vamos a analizar el testimonio de Alicia, el supuesto intento de estrangulamiento y las razones detrás de este enfrentamiento. No se despeguen, porque esto se pone cada vez más turbio. Luces de policía fuego. Tercer acto, la prueba que deja a todos helados. Papacitos, mamacitas. Agárrense bien porque lo que viene no es apto para corazones débiles. Si pensaban que esto era solo un pleito mediático, un escándalo pasajero de esos que se disuelven con el tiempo, se equivocaron rotundamente.
Aquí hay una revelación que cambia todo, que pone los pelos de punta, y hace que la historia dé un giro aterrador. Porque ya no estamos hablando de simples palabras, ni de acusaciones al aire. No, mis amores, esto ya se metió en un terreno mucho más turbio, más escalofriante. Ahora entramos en el momento en que Alicia Villarreal nos cuenta algo que nos deja helados, el día en que Cruz Martínez salió del closet. Y no en el sentido que ustedes creen. No, papacitos, aquí no estamos hablando de una confesión, estamos hablando de una escena sacada de una película de terror, de un relato que, si fuera ficción, no lo creeríamos. Pero es real. O al menos, es la versión que ha dado Alicia, y la que ahora está en manos de la fiscalía. La escena que cambió todo, el hombre escondido en el closet. Imaginen esto. Alicia llega a su casa, entra con la calma de quien cree que su hogar es su refugio, su santuario. Es tarde. Está agotada, pero al menos siente que, por fin, tiene un momento de tranquilidad. Pero algo no está bien. ¿Nunca les ha pasado que sienten una presencia en la casa? Esa sensación que te recorre la espalda como un escalofrío invisible, como si algo en el aire estuviera tratando de advertirte de un peligro inminente. Pues eso es lo que Alicia sintió esa noche. Algo estaba fuera de lugar. Quizá fue un leve crujido en el piso. Quizá fue una sombra mal proyectada en la pared. O tal vez, simplemente, fue esa intuición inexplicable que te dice que no estás sola. Entonces, algo la hace girar la mirada hacia el closet. Un silencio abrumador inunda la habitación. Se acerca. Lentamente. Y cuando abre la puerta. Ahí está. Cruz Martínez. Su expareja, su antiguo amor, el hombre que un día le juró que la protegería. Escondido en el closet. Pero no es solo el hecho de que está ahí, como un intruso, como una sombra que no pertenece. Es la expresión en su rostro. No es una mirada arrepentida. No es una cara de sorpresa. Es furia. Y en un segundo, la calma de Alicia se rompe en 1000 pedazos. Él se abalanza sobre ella. No es un grito. No es un reclamo. Es un intento de estrangulación. Los dedos de Cruz se cierran alrededor de su cuello. Y en ese momento, el mundo de Alicia se divide en dos, el antes y el después de ese instante. Porque no es lo mismo discutir con alguien que un día amaste, que verlo convertido en una amenaza real. Ese es el momento en el que te das cuenta de que ya no estás hablando con la misma persona que conociste. Ese es el instante en el que el miedo deja de ser solo un sentimiento y se convierte en una certeza. Alicia forcejea. Intenta respirar. Y en algún punto, de alguna manera, logra soltarse. Quizá fue la desesperación. Quizá fue un golpe de suerte. Pero logra escapar. Y en ese momento, todo cambia. El factor que desencadena la pesadilla, Arturo Carmona. ¿Y qué fue lo que encendió la chispa? ¿Qué fue lo que llevó a Cruz a ese nivel de desesperación, de furia, de perder todo control? Aquí entra un nombre clave, Arturo Carmona. El papá de la hija de Alicia. Un hombre que, a lo largo de los años, ha sido una presencia constante en su vida. Un hombre con el que recientemente se dejó ver en un vídeo. Y ese, según la versión de Alicia, fue el detonante. Cruz vio ese vídeo. Cruz interpretó cosas. Cruz se llenó de celos. Y en lugar de quedarse con el coraje, en lugar de hablar o confrontar la situación como un adulto, decidió aparecerse en la casa de Alicia como una sombra, como un fantasma del pasado que no sabe cuándo irse. Y lo que pudo haber sido un simple pleito terminó en una escena de horror que ahora está en manos de la justicia. El impacto en la opinión pública, culpa o simple locura. Aquí es donde la historia cambia de rumbo. Porque hasta este momento, Cruz Martínez tenía el beneficio de la duda. Su silencio lo hacía ver sospechoso, sí, pero nadie imaginaba algo tan escalofriante. Pero ahora, la narrativa es otra. Ahora estamos hablando de una acusación que va más allá de un simple pleito de pareja. Ahora estamos en el terreno de la violencia física. Y eso, papacitos, lo cambia todo. Porque en el instante en que una mujer dice intentó estrangularme, ya no hay margen de error. O es verdad y Cruz Martínez está acabado. O es mentira y Alicia Villarreal está mintiendo en algo muy grave. Pero no hay puntos intermedios. No hay un quizá. No hay un malentendido. Aquí hay una verdad absoluta esperando ser descubierta. Y lo peor de todo, es que las pruebas pueden estar de un solo lado. Porque si Alicia tiene testigos, si tiene pruebas forenses, si tiene imágenes, si tiene la declaración de alguien más que respalde su historia.
La balanza ya está inclinada. ¿Y si Cruz Martínez no tiene cómo demostrar que esto no pasó? Papacitos. Entonces su destino ya está escrito. ¿Qué sigue ahora? Lo que viene después será clave. Porque aquí no se trata solo de lo que diga Alicia. Se trata de lo que pueda probar. Si la fiscalía avanza con esto, Cruz Martínez podría estar en serios problemas legales. Y lo peor es que su actitud hasta ahora no ha ayudado en nada. Porque mientras más se quede callado, más fuerte se vuelve la historia de Alicia. Y en este momento, la historia de Alicia tiene un elemento demoledor. Una escena tan aterradora que es imposible ignorarla. Así que, papacitos, esto está lejos de acabarse. Aquí su tía Mona los va a seguir manteniendo informados, porque lo que viene puede ser aún más escalofriante. No se despeguen, porque el cuarto acto está por comenzar. Cuarto acto, las palabras de Melanie y el factor brujería. Papacitos, mamacitas, si pensaban que esta historia no podía ponerse más oscura, agárrense bien porque ahora entramos en un territorio completamente distinto. Hasta ahora, hablábamos de un caso de violencia, de una relación rota, de un escándalo mediático que explotó como bomba en la prensa. Pero de repente, como si esto fuera una novela gótica de terror, entra en escena un elemento inesperado, un factor que nos hace levantar la ceja y preguntarnos si aquí hay algo más que simples pleitos de exparejas. Y ese factor, mis amores, es la brujería. Sí, papacitos. No lo digo yo, lo dice Melanie, la hija de Alicia Villarreal. Una joven que, en medio del huracán mediático, publica un mensaje en redes sociales que nos deja a todos con la boca abierta. La frase que desata el misterio. Vamos a desglosarlo como si estuviéramos en una escena de película. Alicia está en el ojo del huracán. Cruz Martínez está en silencio. Los medios están desmenuzando la historia. Y de la nada, Melanie suelta un mensaje tan enigmático como escalofriante. Eso es por dejar entrar a extraños en lugares sagrados. ¿Qué? ¿Dejar entrar a extraños? ¿Lugares sagrados? ¿De qué estamos hablando? Mis amores, esta frase no es casualidad. Aquí hay un mensaje oculto, algo que no se está diciendo directamente, pero que nos está gritando que hay algo más detrás de todo esto. Y cuando una frase así sale en medio de un escándalo tan grande, las especulaciones empiezan a volar. ¿Teoría 1? ¿Una advertencia sobrenatural? Hay quienes dicen que Melanie no está hablando en sentido figurado, sino literalmente. Que con lugares sagrados se está refiriendo a la casa, al hogar, al espacio donde su madre se supone que debía estar protegida. Y que los extraños no son simples visitantes, sino personas con una energía oscura, con una presencia que no debería estar ahí. Aquí es donde las teorías de la brujería empiezan a surgir. Porque en ciertas creencias, cuando permites que alguien con malas intenciones entre en tu casa, dejas abierta una puerta a lo desconocido. Y si nos ponemos aún más místicos, podríamos preguntarnos: ¿Melanie está insinuando que alguien le hizo algo a su madre? ¿Que el hecho de dejar entrar a ciertas personas trajo consecuencias negativas? ¿Que la casa de Alicia no solo fue invadida físicamente, sino espiritualmente? Aquí es donde la historia se enreda aún más. Teoría 2, ¿un mensaje para su propio padrastro? Ahora, vámonos a una teoría más terrenal. Hay quienes dicen que ese mensaje en realidad iba dirigido a Cruz Martínez. Que Melanie no lo ve como su verdadero padre, y que siente que su madre cometió un error al dejarlo entrar en su vida. Porque, recordemos algo importante. Arturo Carmona, el papá biológico de Melanie, siempre ha dicho que respeta a Cruz Martínez porque él fue quien crió a su hija. Pero Melanie nunca ha dejado en claro cómo se siente respecto a Cruz. Entonces, su mensaje podría interpretarse como: mamá, esto te pasó por dejar entrar a alguien que nunca debió estar aquí. Y si esa es la lectura correcta, entonces estaríamos ante una declaración cargada de resentimiento, de reproche, de una herida que no se ha cerrado. Porque, ¿qué significa que la propia hija de Alicia, en medio del escándalo, publique algo así? ¿Está diciendo que Cruz nunca debió formar parte de su familia? ¿O está insinuando que él representa una energía negativa en sus vidas? Sea como sea, ese mensaje sacudió el avispero. Teoría 3, la influencia de terceros y el poder de la manipulación. Pero aquí hay una tercera posibilidad. ¿Qué pasaría si Melanie no escribió eso de manera espontánea, sino influenciada por alguien más? Porque en estos casos, siempre hay intereses detrás.
Y en una historia donde ya están involucrados abogados, medios de comunicación y una guerra de declaraciones, no es descabellado pensar que Melanie podría haber sido influenciada para generar más controversia. Aquí la pregunta sería: ¿ese mensaje fue una reacción sincera o una jugada estratégica? ¿Alguien la aconsejó para que lo publicara, y así reforzar la narrativa de su madre? ¿O realmente hay un trasfondo más místico, una creencia en que hay fuerzas más allá de lo visible operando en este caso? Porque si de algo podemos estar seguros es que ese mensaje no fue al azar. Y más aún cuando después lo borra casi de inmediato. Si no tenía importancia, ¿para qué borrarlo? Eso solo hace que las sospechas aumenten. ¿Qué sigue ahora? Mis amores, este caso ya no es solo un escándalo mediático. Esto se está volviendo una historia con tintes de misterio, de energía, de preguntas sin respuesta. Porque aquí no estamos hablando solo de abogados y denuncias, sino de fuerzas que parecen estar operando en segundo plano. ¿Brujería? ¿Manipulación mediática? ¿Un mensaje que solo Melanie y Alicia entienden? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esto sigue escalando a un nivel que nadie esperaba. Conclusión: el caso que nos ha dejado más preguntas que respuestas. Papacitos, mamacitas. Después de todo este análisis, después de desmenuzar cada detalle y conectar los puntos que muchos han ignorado, una cosa nos queda clara: esto no es solo un pleito de pareja, no es solo un chisme mediático más. Esto es un caso que ha tomado una dimensión completamente distinta, con implicaciones legales, personales y hasta espirituales. Porque no estamos hablando de un solo evento aislado, sino de una historia con capas y capas de enredos que revelan mucho más de lo que parece a simple vista. Si nos ponemos a analizar los 4 actos que hemos desarrollado, lo que tenemos es un panorama donde cada pieza cuenta su propia historia. Alicia Villarreal ha pasado de ser una cantante reconocida a convertirse en una figura que lucha públicamente contra algo que asegura haber vivido en carne propia. No solo habla, sino que ha puesto denuncias formales y ha logrado que la fiscalía intervenga. Eso, mis amores, no es un detalle menor. Cuando las autoridades se meten en algo, es porque ven elementos suficientes para hacerlo. Cruz Martínez ha pasado de ser un músico querido y respetado a una figura silenciosa, ambigua y llena de cuestionamientos. Porque, si bien su queja contra los medios podría tener algo de razón, su estrategia ha sido un desastre. Al quedarse callado, al limitarse a decir que ya lo han condenado sin escucharlo, ha hecho que su posición se debilite cada vez más. El intento de estrangulación que describe Alicia no es cualquier acusación. Es un hecho que cambia completamente el tono de la historia. No es una simple discusión de pareja, es una acusación de violencia física que, de ser cierta, podría tener consecuencias legales severas. Y si se llega a comprobar, Cruz Martínez ya no solo enfrentará la presión mediática, sino la presión judicial. El factor Melanie y el elemento de la brujería agregan una capa de incertidumbre y de misterio que nadie vio venir. Porque cuando en una historia comienzan a salir términos como lugares sagrados, energías negativas y extraños, estamos entrando en un territorio donde la realidad se mezcla con la percepción, donde las emociones pueden jugar un papel igual de fuerte que los hechos concretos. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Que este caso no está ni cerca de resolverse. Si algo hemos aprendido en este análisis es que todavía hay demasiadas piezas en el aire. ¿Cruz Martínez va a hablar finalmente? ¿Alicia tiene pruebas contundentes que hagan que este caso avance legalmente? ¿Qué papel juega Melanie en todo esto? ¿Su mensaje tenía un trasfondo real o fue un movimiento mediático? ¿Y qué pasa con la brujería? ¿Es solo un rumor o hay algo más detrás de esto que no estamos viendo? Porque aquí, mis amores, lo que tenemos es una historia que está lejos de estar cerrada. Y si algo hemos visto en estos casos, es que cuando se destapa una verdad, muchas veces hay otra verdad escondida detrás de ella. Despedida, un mensaje del Gran Máster Gorila. Ahora sí, mis papacitos y mamacitas, ha llegado el momento de cerrar este análisis, pero no sin antes recordarles algo muy importante. Porque mi sobrino, el Gran Máster Gorila, siempre me dice: tía, en estos casos nunca hay una sola verdad, siempre hay diferentes capas de realidad. Y el que no investiga, se queda con la versión que le vendieron. Y razón no le falta. Porque si bien la historia parece estar inclinada a favor de Alicia en este momento, también sabemos que esto puede dar un giro inesperado en cualquier momento. Lo único seguro es que esto no ha terminado. Así que, papacitos, mamacitas, vamos a estar atentos, porque aquí, en este caso, todavía faltan muchas cosas por salir a la luz.
Nos vemos en el próximo análisis, porque su tía Mona siempre les va a traer la información más detallada, sin pelos en la lengua y con todos los puntos bien conectados. No se despeguen, porque esto aún no ha terminado. Luces de policía fuego.